Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan excelente inicio de semana. Todos aquellos que ya se encuentran de vacaciones, de puente, bueno, disfrútenlo. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Las personas que se encuentran en un hotel, en cualquiera de los destinos turísticos, qué bueno que se estén dando tiempo para ver quién resulta responsable. Carlitos Félix, con el gusto de saludarle, buenas noches. El gusto es mío, señor, muy buenas noches. Ya se va a dejar para la estar barba. más o menos ahí a tono, bien, coordinados. Buenas noches a ti y a todo México desde Cuernavaca en este lunes santo. Bueno, pues sí, ya el lunes santo. Fíjate que tuvimos, y quiero informar que mañana y pasado vamos a darle continuidad al asunto de Sinaloa. Hoy tuve más noticias y de veras es impresionante y qué triste. Este señor duró un año como presidente municipal de Culiacán, porque fue a buscar un puesto como senador, cosa que no le funcionó. Pero en ese año las finanzas de Culiacán las dejaron secas. Y también, el señor dijo que no tenía parientes, aquí lo dijo públicamente en la entrevista, que no tenía familiares. Ni en la universidad, ni en su partido. Su hijo es aviador, tiene una dirección, va, nada más cobra, él maneja todos los proveedores. Y fíjate que los cambios que se dieron, hay una catedrática, doctora, ella iba a ser la rectora, ya todo estaba, él pone a todo el mundo, ella iba a ser la rectora. Entonces, cuando ella no estuvo de acuerdo en darle continuidad para el proyecto del partido Paz, literal, fuera, pero ya los 400 consejeros, todos estaban que iba a ser ella, y pues como ella no estuvo de acuerdo, un tuit, no se alineó, un WhatsApp, y todo cambió. Pero bueno, saludos a Manuel Villarreal, a Ricardo Costilla, a Sandra Reyes, a Patti Schultz, Celeste Sainz, Eneo Zapata, Cuauhtémoc F. Abogados, Florina García. Los trabajadores viven un terrorismo laboral bárbaro, los medios de comunicación son pocos que de vez en cuando cubren una nota, el debate nunca envía reporteros a cubrir alguna conferencia. En la UAS dicen que no hay dinero y pagan a una televisora programas completos y diario spots radiofónicos, al que mayor en todos los radios del estado. Los estudiantes son obligados a repartir propaganda del Paz y si se niegan a hacerlo, los corren de la casa del estudiante. También si los estudiantes tienen materiales materiales reprobadas, los pasan siempre y cuando apoyen al partido. Los carros que son para uso del partido Paz, la factura de gasolina la paga la UAS. Eso es más y pasa en nuestra unidad secuestrada. Fíjate que el chofer que trae el señor diputado trabaja en el departamento de seguridad de la UAS. Ah, mira, casualmente, ¿no? Casualmente, y lo sigue pagando la UAS, pero lo tiene becado el diputado Héctor Manuel Cuen Ojeda. Así es. Al fin encontramos fuera de nuestro estado que nos defienda de tanta injusticia. No, al contrario, gracias por permitirnos y hacernos parte de ustedes a todo lo que es Sinaloa. Es una infamia lo que el gobierno hace con el doctor Mireles. No debería existir matrimonios si no se acredita por lo menos curso prematrimoniales y escuela para padres de 1 año. Ninguna escuela de ningún tipo dará preparación, si acaso se entrará las bases teóricas para la práctica y es constante día a día hasta que lleguen los nietos. En la pregunta que hicimos, hoy por hoy los matrimonios a los 3 meses ya se están divorciando, dice muy mal. Dice, la pregunta que hicimos, los padres no solamente los responsables de lo que pasa en los adolescentes, entonces ¿quién?
la sociedad en general por la mercadotecnia que impone roles inaceptables que solo afectan. Los adolescentes ahora quieren lo mejor y sin el menor esfuerzo, nos dice Jorge Reyes Calderón, y sí, los regañas, les toca, te demandan, así es. Óscar Ortiz López, jajaja, eso me recuerda a alguien. A los jóvenes hay que enseñarles a ver problemas como una solución. Muy bien, dice. En los problemas entre parejas ya no se respeta la presencia de los hijos. Sí, qué responsabilidad, qué recuerdo les dejan en el alma. Soy profesor de la UAS, que ha sufrido en carne propia la corrupción que corroe a la institución, pues fui golpeado por los porros de Melesio Cuen, una horda como de 50 jóvenes golpeadores. También iba al desfile del 1 de mayo del 2014, cuando el exrector nos echó encima a estos gorilas y emprendieron a golpes contra los viejecitos que reclamaban que ya no les descuenten lo del fideicomiso. También hay una resolución de la Suprema Corte donde se ordena que se regrese ese dinero de los fideicomisos. Sí. Y no se les ha entregado a todos. Sí, lo abordamos aquí. Estás hablando de más de 1.600 millones de pesos. Así es, que le siguen descontando a los trabajadores, pero no son objeto del beneficio. Así es, y no se los han regresado. Digo, para mí eso es un delito. Para mí también, para la autoridad, quién sabe. Pues ya ganaron un amparo y tienen derecho a que ya no les sigan robando. Entre otros golpeadores anda el expositor llamado Chuyín Lizárraga, no estoy muy seguro del apellido. He visto su programa y la verdad hoy se ha constituido en la última esperanza de que la institución vuelva a una tarea educativa. Aquí en el Estado lo único que se atreve a denunciar es el periodista Luis Enrique Ramírez, pero lo hace desde la clandestinidad. También está el agudo caricaturista que se denomina ABC, pues saludos también a él. Sí, sin embargo, ambos son de un intelecto muy agudo y no alcanzan a captar detalles cotidianos como los que les cuento a continuación. Hay una mueblería que es por parte de ellos, que es del señor Cue, y ellos son los que le venden todo el mobiliario a la UAS, que son Muebles Loredo. Negocios redondos. Muebles Loredo. Ahora también en Construcciones Loredo es una empresa de Cuen, atendida por un prestanombres, surte a la UAS a precios mucho más altos de los del mercado. Aparte, aún antes de la vida útil de algún mueble, lo recogen porque supuestamente ya no sirve y a los días regresa el mismo mueble limpio y emplayado. Esto lo descubrió una secretaria por un chicle que había pegado debajo de ¿no? Tenemos situaciones que permanecen ocultas. Ojalá nos las hagan saber. Para nosotros es bien importante toda esa información. Por favor, hay que documentar todo y bueno, si es necesario acudiremos también ante las autoridades y a las instancias correspondientes a presentar las denuncias correspondientes, porque si no lo hacemos, el problema es que dejamos que estos servidores públicos sigan en la impunidad y no podemos ser presa de unos cuantos que tengan secuestrada a la UAS o a las diferentes universidades. Eso es lamentable, pero nosotros tenemos que actuar como ciudadanía, tenemos que tener esa responsabilidad. Los candidatos independientes, de las candidaturas independientes son para quienes no activan en los partidos políticos. Sin embargo, en Sinaloa, la mayor parte de quienes se han registrado como candidatos independientes son del PAS, el cual por carecer de registro nacional no puede contender como partido en esta elección, y registró a sus militantes como candidatos independientes. Llama la atención además de las denuncias documentadas de que la estructura partidista y órgano de mando del PAS están en la nómina de la UAS. Sí, están ahí entremezclados. No, la universidad les paga. Sí, un partido político basa sus finanzas en los recursos públicos de la universidad. Sí, claro, los candidatos independientes, son pagados por la UAS. Qué padre, ¿no? Como se usan las instituciones universitarias para la recolección de firmas y cumplir requisitos de los candidatos del PAS y la UAS. Y el PAS sucede algo similar. En los excesos que incurrió el Bester Gordillo en el CENTE y el PANAL, las malas prácticas y el cooperativismo que ellos premian ha sido ampliada y replicada por la UAS y el PAS. Les comparto un fragmento del artículo Culpas compartidas, embargo sospechoso, de la doctora Tere Guerra. Es una catedrática de la UAS en Derecho. Deberían de investigar el caso de la UAS, al que está en función como secretario general del Suntuaz administrativo,
En vez de Marco Medrano estamos hablando del señor Javier Herrera, alias El Canelo, ya que esta persona, estando como secretario de Trabajo del mismo Suntuaz, fue detenido en las instalaciones del Suntuaz administrativo por vender plazas a 100,000 pesos. Y fue diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda quien le ayudó para que saliera. Después lo puso como secretario del sindicato administrativo para pisotear a los trabajadores y violentarles sus derechos. Y claro que tiene familia, su Héctor Melesio Cuen Díaz es director de las Torres Académicas, y ahí metieron a los primos y más en el Centro de Operaciones del Paz. Y el señor dijo que no era cierto. Sí, mintió abiertamente el diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda. Le cuestionamos, tú le preguntaste si tenía familiares todavía trabajando en la universidad, lo negó categórico, que nunca, ni cuando fue rector, ni ahora que es diputado local, presidente de la Comisión de Educación del Congreso Sinaloense. O sea, descaradamente mintió, ¿no? Qué triste. Hay denuncias muy claras. Dice, felicidades por su programa, son mis ídolos, por sacar a la luz pública toda la basura que existe dentro de la UAS, manejada por Cuen. Es un secreto a voces, todos lo saben, pero nadie se anima a hablar porque son amenazados. No doy su nombre por respeto a usted, pero gracias, gracias por considerarnos sus ídolos. Somos dos personas de la comunicación que buscamos la verdad, que buscamos la justicia, porque no es posible ya permitir servidores públicos se sigan beneficiando. Y eso es un llamado también a todas las autoridades, a la Procuraduría General de la República, a la Presidencia de la República, de que no pueden permitir que esa máxima casa de estudios siga siendo saqueada. Ya del gobernador Maloba, pues lamentablemente ya él estuvo como, fue candidato del Partido Acción Nacional y del PRD, pero pues ya ahora ya es priista otra vez. Sí, como no le dio la candidatura del PRI, pues tuvo que hacer esta alianza. Pero ya es otra vez este sí, ya reconoció el camino, ¿no? Ya es priista, y lamentablemente creo que muchos diputados se han prestado a darle el juego a Melesio Cuen. Yo no sé por qué situación. Pues por interés, por temor, por todas las causas. Pero yo creo que ya no puede ser por interés. Yo creo que cuando se rinde protesta, Carlos, lo menos que puedes hacer es ver y velar por los intereses de la ciudadanía, no por los de un diputado o de un partido político. Ese es el deber ser, el debería, pero en la realidad estamos haciendo lo contrario. Eso es de lo que estamos cansados. Es de lo que estamos cansados, sí, tristemente. Sí. Y los carros del Paz, la gasolina la paga la UAS, y los trabajadores de la misma, y todavía se llenan la boca diciendo que no tocan ni un 5 de la UAS. Estamos cansados de tanta porquería manejada por una sola persona, Cuen. Lamentablemente, ustedes lo han permitido. Y lo que tengan de documentales, de fotos, de videos, testimonio, video, háganoslo llegar. Va a ser completamente anónimo, pero vamos fortaleciendo el expediente y tenemos ahí todas las pruebas para cuando se ofrezca, ¿no? No, para hacerlo llegar a la Procuraduría General de la República. Yo lo dije muy en general. No. Digo, porque a mí me daría por ahí pues hay varios delitos, independientemente que se puede prestar una situación de lavado de dinero. Puede ser. Pero puede ser, ¿no? Puede ser. Ahora los que demandaron por fideicomiso son amenazados y nos quitan el tiempo extra, no los pagan, al menos que retiremos la demanda. No lo hagan, no retiren la demanda, al final de cuentas se los van a tener que pagar. Y hay que resistir, hay personas que lo han hecho por necesidad económica, se desisten y ya les pagan, pero quien pueda hacerlo, no le sigan el juego, ¿no? Soy trabajador de la Universidad Autónoma de Sinaloa y me gustaría que fuera anónima. Es muy triste lo que está pasando, porque los más afectados son los conserjes, los veladores, los jardineros, los vigilantes, como siempre, las ramas menos agradecidas de la universidad por su paga, porque ellos tienen una prestación que se les llaman guardias, que por el motivo de la demanda del fideicomiso han dejado de pagarles. Son de 12 horas y muchos de ellos han tenido que desistirse de la demanda porque se han visto afectados en su economía, y otros siguen haciéndose en recibir salario alguno, y el gobernador hace oídos sordos ante esta problemática, y a las gentes, por ejemplo, de seguridad y todo eso, y a los chavos, si quieren pasar la materia alguna cosa, los mandan a repartir propaganda de la UAS, y la gente que está en seguridad los mandan a repartir propaganda en los cruceros. Completamente irregular de la UAS. Pero ahora que decías videos ahí de los compañeros de intendencia, jardinería, hoy es el Día Internacional del Trabajador del Hogar. Así es. Es el Día Nacional también de la Trabajadora y Trabajador del Hogar. Todas esas personas que son de verdad indispensables, que se vuelven parte de la familia, que nos ayudan
a que todo esté en orden, que merecieran el respeto primero de la dignidad de su trabajo, mejores prestaciones y no el abuso que a veces se da. Un día sin ellas, señora ama de casa, sí o no, se nos cae el esquema, y son gente tan valiosa, por necesidad, que dejan su familia, ¿no? Sus lugares de origen, tienen casa, tienen comida, en el mejor de los casos, pero en otros muchos, al contrario. Entonces, hoy hay que son dedicadas, gracias. ¿Verdad que sí? Gracias, definitivamente. Carlos, antes de entrar al panorama nacional, quisiera comentarte de la situación que se está dando con lo de la situación del Airbus 360, que es muy rápido para que ya tengan esa grabación como se dice. Tuve ayer una plática con un capitán ya con muchísimas horas de vuelo, y obviamente no se oye en ningún momento la voz del copiloto. No les hacen estudios psicométricos más que cuando ingresan a la aerolínea. No hay ningún otro estudio psicométrico, psicológico, cada 6 meses, cada año, no lo hacen. Hay una cosa que es importante, él me comentó, ok, esto, yo por ejemplo, me dice él como piloto, cuando yo salgo, no permito que pongan el seguro. Por si tengo salgo al sanitario, regreso, digo, para evitar ese problema. Aquí hay una situación, digo, todo habla de que supuestamente esta persona apachurró un botón, el avión se despresurizó, pero ¿quién puede decirte que al copiloto no le dio un infarto, un ataque al corazón fulminante? Sí, no, es que no hay ninguna voz. Es una posibilidad, ¿no? Que no había pero ya ningún registro dentro de la cabina. No hay ningún registro como tal. Entonces, digo, cuántas cosas, lamentablemente, ese tercer piloto que debe ir en la cabina, las aerolíneas, por ahorrarse ese dinero, sí, lo dejaron de hacer. Lo que sí han dicho es que estaba en un tratamiento permanente por depresión e intentos de suicidio. Eso es lo que, argumenta. Eso es, digo, pero hoy por hoy, digo, sí, aquí la situación... no es descartar la otra posibilidad. No descartarla, pero es que es muy interesante todo lo que... ¿Sabes qué otra cosa vale mucho la pena, que le da también una vuelta a la tragedia? Otro piloto de Germanwings, la línea aérea de bajo costo que pertenece a Lufthansa, al día siguiente empezó a volar porque muchos pilotos no se sentían ni con la fuerza ni el ánimo, o estaban enfermos o temerosos de que pudiera hacer una reacción en cadena. Él vuela y vuelve a hacer la ruta Barcelona-Düsseldorf, y antes de emprender el vuelo sale al pasillo, toma el micrófono y les dice a los pasajeros: soy el capitán de esta nave, mi nombre es tal, yo quiero decirles que los voy a llevar sanos y salvos, sé que estamos tristes, que estamos preocupados, pero soy un profesional, yo también quiero esta noche cenar con mi familia, no tienen nada que temer, vamos a llegar a salvo y gracias por volar con nosotros. No, ya sabrás, la gente le aplaudió, los tranquilizó muchísimo. Si soy un ser humano también con preocupaciones, es la otra parte de lo que hay que recuperarse, sin dejar de lado la investigación. Sí, pero el exceso de trabajo, de carga que tienen los pilotos, brutal. Es brutal. Sí. Entonces, digo, yo sé que esto ya lo ven, pero pues, yo me pregunto qué está haciendo la Dirección General de Aeronáutica Civil. Hoy se anuncia un incremento de seguridad. ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Sí, Carlos. Ellos nunca estuvieron de acuerdo en que satanizaran al piloto o al copiloto. Nunca dijeron, se están apresurando demasiado en echarle la culpa al piloto. Es que lo están haciendo, y además todavía no hay los elementos para poder determinar qué es eso. Sí. A mí me lo dijo, es imposible, se están apresurando de una forma impresionante. Ninguna máquina te puede tener la información a los 8 días. Sí, porque es una caja, pero falta las demás que no han sido encontradas. Entonces todavía faltan muchas cosas que ver. Digo, aquí se presume o solamente que exista otra situación por ahí, Carlos, que les permita a ellos ya manifestarse en ese tenor. ¿Y si es así, no lo han dicho? No lo han dicho, pero aquí lo más grave es que realmente, mira, muchos pilotos hoy por hoy, son muchos pilotos jóvenes los que están ingresando, los pilotos que ya tienen años, miles de horas volando, pues obviamente ya tienen la experiencia, pero la mayoría de los últimos accidentes han sido por error humano. ¿Sí? Me está diciendo, hoy las máquinas, o los aviones son ya unos equipos computarizados completamente. Digo, yo por ejemplo, dejo que los copilotos agarren, programen las cosas como tienen que hacer, ya lo revisaron,
pero yo, obviamente, con los años de experiencia que tengo, sí, obviamente verifico y muchas veces están equivocados. O cuando nos vamos a trazar la ruta, con la ruta nos dicen el estado meteorológico que va a estar acá, nos marcan, es que aquí va a haber lluvia, banco de nubes. Entonces, no, pues ¿sabes qué? Entonces agarras cambias la ruta, subes a tal altitud. Pero fíjate, entonces voy a cambiar la ruta porque no voy a meterme por ese lado. Capitán, pero son 3 toneladas más de combustible. A ver, quien lleva el avión soy yo. Se va por este lado. Sí. O sea, pensando primero en la seguridad. Claro, obviamente. Vamos, los capitanes que ya tienen sus horas de vuelo, sí. Entonces, sí es importante, digo, a mí me llamó, y quedé de invitar al capitán Jaime Fuentes para que estuviera platicando aquí con nosotros, porque yo creo que... Ojalá se anime, sería muy ilustrativo. Nos digo que sí. Muy ilustrativo. Digo que sí. Entonces yo creo que, pues digo, lo podemos poner para estos días, o para la semana que viene, el próximo viernes hacer yo creo que... Alguien que sepa desde dentro, ¿no? Sí, que nos diga, ¿no? Porque se dice mucho. Sí, pero va a ser destapar una cloaca también, Carlos. Pues si él se anima, bienvenido. No, dice que sí. Bien. Entonces, pues de modo, a destapar cloacas, porque ya basta de que nada más algunas gentes piensen nada más en sus beneficios, como son las aerolíneas, nada más es dinero, como dice, a ver, tú te subes un avión, tú estás pagando tu boleto, ¿verdad? Claro, no te lo están regalando. Claro. Entonces, pues la aerolínea no tiene por qué ahorrarse ese dinero. Safety first. Así es. La seguridad primero. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. PGR confirma muerte de testigo en caso Gordillo. La Procuraduría General de la República confirmó el fallecimiento de Eric Salvador Rodríguez García, quien fuera testigo protegido en el caso de la maestra Elba Ester Gordillo, acusada por operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de casi 2.000 millones de pesos. Fuentes de la PGR confirmaron que Rodríguez García murió la madrugada del domingo en un hospital del Distrito Federal por un problema cardíaco y aseguraron que su muerte no afecta en el proceso en contra del ex líder sindical, ya que se cuentan con más pruebas. De acuerdo a investigaciones de la PGR, los coacusados, Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, triangulaban los recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para cubrir gastos personales de Gordillo Morales, como tarjetas de crédito, cirugías, cuentas de tiendas departamentales, entre otras cosas. Convierten camionetas incautadas al crimen en patrullas en Michoacán. Más de 40 camionetas incautadas a integrantes de la delincuencia organizada en distintos municipios de la Tierra Caliente fueron entregadas como patrullas a las fuerzas rurales. Tras una investigación para determinar si estos vehículos contaban con reporte de robo, se dotaron comunidades para que los policías rurales puedan desempeñar sus tareas de seguridad en la región. Lo que pasa que son patrullas, que son camionetas que de alguna manera fueron recuperadas de lo que fue la guerra que se tuvo, ya están balizadas, son camionetas que se investigaron y se les buscó su dueño y ya están bien investigadas y ahora ya son parte de la propiedad de la seguridad pública del estado, explicó Beltrán Torres, comandante de la Fuerza Rural en Michoacán. México incrementa seguridad aérea tras avionazo en Francia. A partir de esta semana, las aerolíneas que operan en México estarán obligadas a contar con por lo menos 2 personas en las cabinas de los aviones para garantizar que siempre se pueda abrir las puertas y así fortalecer la seguridad. La medida fue anunciada luego de la caída del avión Germanwings en los Alpes franceses. El director general de la Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, dio a conocer que esta regulación estará en vigor en las próximas 24 y 48 horas, en las que se emitirá una circular de cumplimiento obligatorio que se aplicará para los vuelos nacionales e internacionales de las aerolíneas mexicanas. Esta circular obligará a que en todo momento se encuentren cuando menos 2 personas autorizadas y entrenadas dentro de la cabina de pilotos. Los sobrecargos deben estar perfectamente familiarizados con el cierre de las puertas y no podrán bajo ninguna circunstancia ocupar asientos de pilotos. Asimismo, se obliga a que antes de que uno de los pilotos abandone su asiento, el piloto automático debe estar activado. Amigos, gracias por estar con nosotros y continuar aquí en Quien Resulte Responsable. Bueno, pues ya lo del Bester Gordillo ya lo vimos, es el testigo clave. Obviamente dirán las autoridades que no afecta el caso. Desde mi punto de vista sí afecta, puesto que no está ratificado como tal.
La otra persona también se encuentra privada de la libertad. Ya se pidió que el juez de distrito le indicó a la Procuraduría General de la República que en qué consistía como testigo protegido, y porque ella decía que sí, luego que no, luego siempre se ratificó que sí, pero este era muy clave, porque fue el que manifestó los movimientos y los gastos, cómo se originaban en el CENTE. De los 2.600 millones de pesos. Sí, pero el hecho de que no esté ratificado ante la autoridad, pues sí afecta. Obviamente ya pierde credibilidad, porque no hay con qué sustentarlo. El juez puede decir, pues sí, qué bueno, pero lo primero, la presunción de inocencia. Claro. Y eso va a suceder. Bueno, tenemos en el estudio al licenciado Enrique Rueda y al maestro José Alberto Bejarano Flores. ¿Nada del Señor de las Ligas? No. Nada. Bueno, por lo menos no indagué y no me interesa indagar. Digo, pregunto, ¿no? Por lo de Bejarano, ¿no? Pregunto. Que ya se va dice que está preparado para irse del PRD en cualquier momento porque no le tocó posición. Sí, yo creo que se va a ir a Morena, ¿no? Yo creo que se va a ir a Morena, seguirle sirviendo. No hay otro. Pudiera ser, sí. Es que ya... Pudiera ser. Bueno, ustedes hablan del derecho electoral. Digo, cuántas cosas de esto del derecho electoral. Digo, empezando porque este derecho electoral lo único que ha generado es permitir chapulines, permitir que los partidos grandes hagan lo que quieran, porque eso es lo que han hecho. Crear un Instituto Nacional Electoral a modo para los partidos políticos, no a modo del ciudadano. Esas letritas chiquitas, sí, siempre tienen sus candados, donde es triste realmente darnos cuenta de lo que están haciendo las autoridades en este caso. Vemos ahorita multas millonarias, por ejemplo, al Partido Verde Ecologista, que a mí me indigna porque pues el partido no pierde nada. Ese es dinero de nosotros, de usted, de todo el auditorio, ¿sí? El partido no pierde nada. Realmente, ¿en qué se basaron para crear este derecho electoral? ¿Hasta dónde nosotros como electores tenemos la capacidad para poder determinar? Porque hoy por hoy lo hemos visto, un voto, la democracia, un voto está arriba de 400 pesos por persona. Eso es lo que nos cuesta la democracia en nuestro país. Bienvenidos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues toca usted un tema muy interesante, muy controvertido. Cuando hablamos del derecho electoral, tenemos que remontarnos a la época de José Waldenberg, cuando se crea el IFE, el IFE ciudadano, que se crea ya como un reclamo de la ciudadanía en aquellos años, de tener un órgano independiente que organizara las elecciones, las calificara. ¿Independiente? Sí, yo pienso que sí. Inclusive hay un autor muy famoso, Giovanni Sartori, en uno de sus libros Poderes Salvajes, que los invito a que lo lean, cita y menciona al Instituto Federal Electoral como un órgano ejemplar de la democracia. Y Giovanni Sartori es toda una institución. Pero es una democracia muy cara la que pagamos en nuestro país. Sí, como todo tiene sus pros y sus contras, pero empezamos con un IFE ciudadano, un IFE, y yo lo sigo sosteniendo, el de José Waldenberg, cuando se crea, no había cuotas partidistas, había un espíritu más ciudadano, había un espíritu totalmente ciudadano, diría yo. Hoy en día sí, lamentablemente, sí vemos ya las cuotas de partido. Pero ¿en qué nos beneficia al ciudadano? Yo le puedo decir a usted, a su auditorio, que antes sí había mucho, o de mayor manera, o de manera indefendible, la posibilidad de cualquier ciudadano de acceder a un cargo de elección popular. Con todo el sistema normativo que representa el derecho electoral, desde las primeras leyes hasta la actual Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y todo lo que conlleva en esto, se permite a cualquier ciudadano hacer que se respeten sus derechos político-electorales. Yo les puedo citar un ejemplo. Si aquí al señor Bejarano, al maestro Bejarano, quiere contender dentro de un partido político y no le respetan sus derechos político-electorales, existen los medios de impugnación que se hacen valer ante los tribunales electorales, y si él logra demostrar la violación a su derecho político-electoral, el tribunal lo va a proteger, va inclusive a ordenar la reposición
de los procesos de selección interna y que compita en igualdad de circunstancias. La compra de voto, es un tema muy interesante el que usted maneja, la compra de voto. ¿Cuánto vale un voto? Ha sostenido reiteradamente los tribunales que si se demuestra que hay compra de voto... No, pero me refiero a lo que nos cuesta a nosotros. Okay. Lo que nos cuesta a nosotros como ciudadanos. El que usted vaya a votar, cuesta 400 pesos el que usted vaya a votar. Si yo voy a votar, cuesta 400 pesos. Entre la credencial del elector. Con la credencial del elector. O sea, vamos, todo otra cosa es el cómputo, para llegar a que se da ya lo que llega, a cambio del sufragio a la lamentablemente, credencial del elector. Porque lamentablemente, digo, hay muchas formas de que los diferentes partidos políticos han buscado la manera de la compra del voto. Llámele despensas, sí. Llámele una mercadotecnia que tiene impresionantes, desde paraguas, tortilleros, entrega de materiales, dinero efectivo simplemente. Vamos, o prebendas. En su caso también el día de elección los movilizadores que les llaman, sí, que obviamente los movilizadores manejan una cantidad de dinero para llevarse a la gente a votar y después de que salga de la casilla irles entregando su dinero. Lamentablemente durante un tiempo se hablaba de que el PRI, el partido que durante tantos años tuvo el poder, así lo hacía. Pero lamentablemente las cosas malas las aprenden otros partidos políticos y aprendieron el camino de una forma impresionante. Llámese Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista y todos los demás. Y rapidísimo. Las cosas malas y superando a los maestros, ¿no? Y lamentablemente está sucediendo. Los observadores ciudadanos, digo, sí es interesante, sí es importante, pero podemos ver, por ejemplo, un caso en Sinaloa, donde utiliza el rector a los trabajadores de la universidad a repartir propaganda de un partido político local. Y eso está prohibido por la ley. Pero ahí, maestro, algo iba a decir. Sí, gracias, buenas noches. Qué amables por la invitación. Encuentro oportuno que sí se diferencie el derecho electoral de muchos otros derechos. Y hay una línea muy, muy delgada con el derecho político. Sí. ¿Correcto? Uh-huh. Entonces, sin quitarle razón, porque no podría quitarle razón, tiene usted toda razón en lo que ha sostenido, pero si nos circunscribimos al derecho electoral como ideal, bueno, pues es el origen de todo derecho. Uh-huh. ¿Correcto? Ya lo demás son vicios que el político ha aprendido, ha acuñado, ha forjado y ha perfeccionado. Pero el derecho electoral, bueno, pues es el modo idóneo de que el ciudadano pueda elegir a sus autoridades. De forma muy simple, así lo podríamos decir. Todo lo demás ya son vicios. Y entonces ya entraríamos en otro terreno, ¿correcto? Y que, pues no sé hasta dónde, hasta el día de hoy, por cara que sea, pues no hemos tenido o no tenemos un sistema mejor. Pueda sonar como lo quiera calificar, pero no tenemos otro mecanismo mejor que el que hoy tenemos, que el propio ciudadano, muchos o algunos cooptados en su voluntad, pero es el que prácticamente hemos creado y pero es el sí que tenemos a día de hoy. Como estuvimos hace un par de décadas todavía, donde el gobierno era el que organizaba, calificaba, organizaba los comicios, las ciudades de gobernación, la comisión de elecciones, pero lo siguen haciendo. Donde se caía el sistema, donde Carlos, el partido único, la dictadura perfecta la dictadura perfecta. Yo siento, digo, salvo mejor la opinión de ustedes, conocedores de este tema, que lo que hicieron fue arreglos políticos, crear un pastel y dividir ese pastel para de alguna manera ir generando una democracia, ¿sí? Todas las situaciones se arreglan, lamentablemente nuestros políticos no las arreglan con transparencia, las arreglan debajo del escritorio. Y eso es lo que le ha generado a nuestro país, al ciudadano, la desconfianza en esa situación y en ese derecho electoral. En el punto de la democracia tan cara, yo simplemente analizar la credencial del elector, ¿cuántos mecanismos de seguridad tiene?
producto de la desconfianza de que se caiga en la tentación de querer influir en la votación. Pero retomo algo que decía el señor Rica Rueda. El tema de las candidaturas independientes me parece que sería como que el ejemplo paradigmático de hasta dónde hemos avanzado en derechos electorales. Sí, muchísimo. El tema de que los partidos políticos han tenido históricamente el monopolio para que solo a través de ellos un ciudadano común y corriente tenga la oportunidad de convertirse en autoridad o gobierno y establecer políticas públicas y gobernar. Todavía hoy, cuando en la reforma del año pasado se presumía que había grandes avances, en la realidad vemos que no, que está en ciernes, quizás más adelante se dé, porque las candidaturas independientes no comenzaron el año pasado, comenzaron con Jorge Castañeda, quien fue el primero que dijo, la Constitución debería ampararme, y perdió el amparo, la Constitución debería ampararme porque protege mis derechos políticos, y no me permitieron contender como ciudadano, que no había porque no había reglas. Vamos, pero esos mecanismos, yo creo que primero hay una cosa que son garantías y derechos. Y esas garantías y esos derechos le fueron negados en su momento a Héctor Castañeda. Jorge Castañeda. De ahí, obviamente, la situación que se está dando por, lamentablemente, la negligencia o la impunidad o el beneficio de algunos políticos de servirse del erario público ha generado una descomposición social en busca de ciudadanos para ejercer política. Y me lo contestan después de un corte. Vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta. El debate también continúa el corte, aquí un intercambio de ideas, no intercambio de ideas. Aquí sí me permitía que mencionaba de Jorge Castañeda. Lo que deja Jorge Castañeda junto con el derecho electoral, en aquellos años, él pide su registro como candidato a la presidencia. Sí. Y lo que resulta, dicen, tienes el derecho, pero no existen los mecanismos y tampoco existe el medio de defensa para proteger tu derecho. Años después, de hecho, a raíz de esto y los precedentes que se dan a nivel internacional, se le pide al Estado mexicano que cree un sistema para la defensa de los derechos político-electorales. Incluso. Sí, claro. De ahí sale de ahí sale presión internacional, porque aquí pues nos vamos llevando, ¿no? Ahí sale. Pero hoy es más fácil hacer un partido político que ser candidato independiente. Sí. Y más redituable también. Es más redituable. Claro, definitivamente. Es más rentable. Definitivamente. Estaban platicando con la Grimita, precandidato ciudadano payaso en Guadalajara. Hay un rumor, una versión de que ya había conseguido las firmas necesarias, 25,000. Fue un poquito más. Y dicen ahora la autoridad que de esas 25,000, 5,000 son duplicadas, que no lo acreditó. Y hay quien ya ve ahí la mano pachona para tumbar la candidatura. Pero es un caso interesante, ¿no? Que un hombre dedicado al espectáculo diga, yo tengo la voluntad, ahora hay un camino recorrido, una brechita por donde, pero aquí en Morelos incluso, a la hora de que se iban a registrar a los candidatos independientes, ¿cuál fue la causa? Que no tenían cuenta de banco, la clave interbancaria para cosas así como detalles administrativos. Inverosímiles. Que no es lógico. O sea dolo o ignorancia al órgano electoral, se cayeron y toda la gente que dice, claro. Habrá que revisarlo, el JDC. Sí. Lo que no terminaste en un momento, que es justamente el producto de la lucha de que decía Jorge Castañeda. Sí. El que hoy entonces no existía el amparo en materia electoral. Y bueno, ahí está otra discusión, que si es amparo o no es amparo. Es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El JDC, conocido como el JDC. ¿No? Entonces, ese es producto de esa lucha de Jorge Castañeda. Y hablando, siguiendo con el tema de derecho electoral, se generan muchas figuras a raíz del derecho electoral. Sí es muy cara la democracia todavía en México, sí coincido plenamente, pero esto también nos ha traído muchos beneficios. Hoy en día una elección, caso del Estado de México, municipios como Metepec, donde por un solo voto se ha cerrado la elección. Vienen los medios de impugnación en materia electoral y se logra demostrar que a lo mejor hubo una causa de nulidad en una casilla, cuestiones técnico-legales que permiten revertir una elección. Antes no se podía.
comentaba usted la compra del voto, la inducción del voto, una serie de figuras, cuando se logran demostrar de manera clara, los tribunales, ya están los precedentes, sí se revocan elecciones, o por el otro lado, sí se logran defender elecciones. O se reponen. Caso Zumpango, si quieres platicarlo, en el que participamos. El Distrito 28, sí. 2006. 2009. Octavio sí, Germán. Una lucha electoral muy interesante, podríamos decir, o en lo personal que fue ahí, es de las mejores experiencias que hemos tenido en materia electoral. Defendíamos a un candidato, ganó en el PREP por una mínima diferencia. El universo eran más de 100,000 votos. 150,000. Y se ganó en el PREP por 65 votos. Entonces se estrenó la reforma de AMLO, del voto por voto, casilla. La reforma de AMLO. Sí. ¿Qué le impulsó fuerte? Sí. Voto por voto. Si hubiera visto al representante del PRD en esa ocasión, cómo lo cacaraqueó. Dijo, ese es logro del PRD. En fin. Y votamos, y reescrutamos todos los votos. ¿Y el resultado? El resultado se sostuvo. Hubo ahí algunas circunstancias que valdría, no sé qué tanto valdría la pena comentarlas, pero sí el candidato más cercano, que era del PRI, nosotros estábamos representando un partido del PAN, a un candidato del PAN, el PRI, el candidato, lo que buscaba era revertir la elección, como fuera, como fuera. Sí, ganar en la mesa. Y no precisamente por la derecha. Exactamente, ganar en la mesa, lo que no ganó en las urnas. Buscando anular votos que eran perfectamente válidos. Me viene a la memoria, ahorita que menciona el Estado de México. El Estado de México es un caso muy interesante y muy preocupante. Se mide. ¿Por qué? Mide. Porque Rubiel Ávila gana con el 67% de los votos, pero solamente vota el 30% de la población. ¿Hasta dónde está legitimado un gobierno con ese margen tan pequeño cuando se ha pugnado por una segunda vuelta para que el ganador sí tenga cuando menos la legitimidad del voto mayoritario y no ocurran casos como este? La segunda vuelta electoral en Sudamérica, en otros países. El costo que daría la segunda vuelta. Si ya tuvimos una ventaja con la reducción de las campañas políticas. Hay gente que se pasa haciendo campaña 3 años o 2 años y gastos. Pero, por ejemplo, en ese proceso electoral de estos 17 estados que vamos a estar en lo que es elecciones, se calcula, de acuerdo a diferentes encuestas que se han hecho, que no más del 30% de los ciudadanos va a cumplir su deber como ciudadanos de salir a votar. Arriba del 60%. Que eso es terrible. Un abstencionismo del 70% es para que se anulara una elección. Bueno, no está reglamentado de esa forma, ¿no? No está reglamentado. Arriba del 25, y de ahí fuera el 20-21, pero es una medida para declarar nulidad. Exacto. Para nulidad, exacto. Arriba del 20% es nulo. Pero no tiene la relación tan directa en el abstencionismo, ¿no? Y tendríamos que entrar a revisar la viabilidad de que igual y sí merecemos una democracia con una mayoría absoluta, porque el caso que quiera que revisemos, nadie está legitimado, porque de la gente que vota, si sumamos las minorías, son más los que no votaron por el que ganó que el que sí ganó. Sí. ¿Me explico? Sí, claro. El global de los que no votaron es mayor al voto con los Así es. Podemos revisar el caso que sea. Sí. Ganó con el 38% y los demás suman el 70%. Sí. 65. ¿Y cuándo se va a legitimar? Buscan legitimarse en acción de gobierno y se llevan sus 3 o 6 años buscando legitimarse, igual nunca lo logran. Ahí podemos tener... Es algo interesante, cómo encontrar esa postura para generar una segunda vuelta, obviamente quede perfectamente bien hasta que alguien tenga la mayoría. La que se va a sentar en esa silla. Me parece totalmente sano. Pero no. Entonces redistribuyamos el presupuesto, las prerrogativas para tener un apartado de eso. Si se gasta mucho más, se ha avanzado mucho, que sean materiales reciclables, que los tiempos de precampaña, o sea, si hay avances y hay ahorros, pero esto se va directamente a las prerrogativas, a los 5,356 millones de pesos que va a costar la elección este año. Más aparte,
todo lo demás. Más todo lo demás. Sin duda somos un pueblo sui generis, ¿no? Sí, como y hagamos lo que hagamos, sí, como y hagamos lo que hagamos. Estuvimos 2008 en la elección Obama, fue Obama-McCain, el panameño. ¿Sí fue McCain? No me acuerdo, se me está yendo el nombre de este hombre. Y al día siguiente, recuerdo que la propia ciudadanía dijeron, gastamos $1,000 millones. Espero que la cifra no se ve. Pero vamos, lo gastó el ciudadano. Y el ciudadano lo dice orgulloso, O sea, porque ellos donaron. Sí. Que es diferente. O sea, yo siempre he estado en contra del dinero que se le da a los partidos políticos o a los mismos candidatos. Yo creo que tu candidato, si tú tienes a tu gente, busca gente que te acerque el dinero, obviamente, siempre y cuando esté supervisado, regulado por la autoridad competente, para evitar la posición de lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos costaría menos dinero. Habrá que recordar que esa fue los albores de nuestra democracia contemporánea. Sí, claro. En donde el recurso particular podía entrar a las campañas. Y sigue entrando. Bueno, de forma legal, pero sigue entrando. Y es lo más fuerte. Pero entonces estaba permitido las donaciones. ¿no? Y hoy están permitidas a menor cantidad. Correcto. Pero por decirte algo, ponen 1,500 pesos, lo que llegan son 150 millones de pesos, ¿sí? Punto. O lo mismo que hacen, ¿no? Con la compra de camisetas, etcétera, etcétera. De repente camisetas que valen en el mercado, ya muy baratas, por cientos o por miles, 15 pesos, agarran y las facturan sobre 6.50 o 5 pesos, por favor. Otro tema que está muy en boga en este momento y que aquí en Morelos ha causado tremendo... No, estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio, ¿no? Política en serio. El tema de la paridad de género les ha causado unos conflictos a los partidos políticos. Las porque Adelitas. estaban muy acostumbrados a que pues a él le dan su cuota a las mujeres y bueno, pues para tapar el ojo al macho y luego piden licencia y ya sube el varón. Ahora no, las fórmulas son tan estrictas que han tenido que vertical cambiar. y horizontal. Así es. Pero yo ahí... Sí, yo sé que te arde el tema, yo sé. No, Carlos, es que hay una cosa intenso. que es importante. Sí es importante, sí. Pero ustedes son los expertos, pero yo siento que ahí también están violentando los derechos de ellos. Sí. No de ellas nada más, también de ellos. En aras de proteger el de ellas. Sí, claro, pero ahí estás violentando en ese caso. ¿O qué piensan ustedes? Ustedes son los políticos. Aquí, abogados electorales. Vamos a respetar. No. Pobres pero honrados. ¿No? Ese es un tema muy, muy especial, muy delicado. ¿Por qué paridad de género? Porque culturalmente, tradicionalmente se estima que a la mujer no se le ha permitido el acceso en igualdad de circunstancias en distintos puestos en empresas privadas, en empresas públicas. Y las grandes defensoras de la equidad de género dicen, bueno, vamos buscando los mecanismos. Y tiene usted razón. Voy a citar un caso, 2014, la selección de consejeros para órganos electorales. Se califica, dividen en dos grandes grupos, hombres y mujeres. Y sacan los 25 hombres mejor calificados en los estados donde hubo ese proceso y las 25 mujeres mejor calificadas. Y no entraba en una situación ya de conocimiento, sino paridad de género. Había hombres que tenían mejor calificación, mejores aptitudes, no obstante, por equidad de género, quedaban descalificados para darles el espacio a las mujeres. ¿Qué tanto es justificable? No lo sé. Simplemente nosotros, yo en lo personal como especialista en derecho electoral y muy respetuoso de la equidad de género, creo que sí es necesario en estos momentos, primero cuidar la equidad de género. Sí. Eso sí, y ya después cuando se haya logrado, revisar que no se violente el derecho de nosotros los hombres. Yo siento que de alguna manera también se violenta, porque yo creo que coincido. Yo siento que cada persona que va a querer buscar un puesto de elección popular, pues obviamente es el trabajo que ellos hayan efectuado para llegar a ser designados como tal. Y el hecho de que, por ejemplo, la mujer haya trabajado hombro con la ciudadanía, y resulta que por la equidad de género, pues ya esa mujer suma de más, entonces la tienes que bajar para poner un hombre. Sí. O viceversa, porque, aquí lo que buscas es que sea un 50-50.
Pero hay gente que no, y luego tenemos parejas imperiales como la que pasó en Acapulco o como la que va a pasar en Emiliano Zapata, en el municipio de Zapata, aquí en Morelos. O sea, vamos. Pero ven ejemplos en el otro sentido, Oaxaca. Y volteamos a ver el estado de Oaxaca. No, los que gobiernan son los maestros, el centro. y en lo que dejan para... Una exclusión tremenda para las comunidades indígenas. Está José La Cruz Mendoza, ¿no? Es el ejemplo. Donde dicen, oye, vamos a decidir, sálganse las mujeres, porque esto es cuestión de hombres. Claro. Y volvemos al derecho electoral, y a través de los medios de impugnación en materia electoral, se ha logrado reponer esas elecciones y darle cabida a las mujeres. Es un tema muy complejo. Muy complejo. Muy complejo. Es muy interesante, es muy interesante. Y ahora que hablan de Oaxaca, el tema que también es ya no complejo, es un paquete muy serio de los usos y costumbres. Esa es otra. Híjole, la democracia lineal y horizontal, tradicional como la conocemos, se rompen todos los esquemas, pues porque en tal comunidad no importa tu órgano electoral, aquí se ha hecho que el Tata es el que designa, el que sigue, o que, en fin, ¿cómo conciliar eso, maestro? Wow. Retomaría lo que ya dije hace un momento, somos un pueblo sui generis, somos único y podamos traernos la mejor medicina que ha funcionado en el primer mundo, pero hacerla que encaje acá, hacemos, en tratando de adecuarla, la deshacemos. Sí, la tropicalizamos y ya... Así es. Sí, no, ya. ¿Cuánto tiempo nos quedan? 2 minutos. Híjole. Es que hay muchísimas da para cosas. Mucho más. Yo quisiera preguntar a Enrique Rueda y el maestro José Alberto Bejarano, ¿cuándo nos pueden volver a visitar? Porque sería para nosotros, digo, no sé si la semana que entra, ahorita sabemos que están de vacaciones aquí en el estado de Morelos, se aprovechó, bienvenidos, gracias, que se la pasen bien, pero no sé si la semana que entra pudieran acompañarnos, porque yo creo que esto es un tema donde ya muchas cosas que se pueden abordar, muchas cosas que se pueden abordar, y sobre todo que la ciudadanía sepa cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos, qué podemos hacer en el momento de la elección, qué puede pasar si somos objetos de un acoso, qué debemos hacer, qué podemos hacer, hasta dónde son los riesgos del ciudadano. Pues yo voy a comprometer aquí al maestro, para que estemos aquí y con mucho gusto poder compartir con su público estas ideas del derecho electoral, conocerlo, asimilarlo, vivirlo. Y cuando el público, cuando el ciudadano lo entienda, va a decir, wow, esto es... Perfecto. Nos queda un minuto. ¿Algún teléfono, correo electrónico donde se puedan comunicar con ustedes? Digo, asesorías, que ahorita es el buen momento para las asesorías. Luego cobramos la comisión. Adelante, por favor. Sí, nuestra página es www.abogadoelectoral.com. El correo es asesoría@abogadoelectoral.com y el teléfono de la Ciudad de México es el 55 64 99 14. El maestro José Alberto Bejarano, yo también soy maestro ahí, maestro Enrique Rueda. No me limiten. Me lo están degradando. Claro. Y muchas gracias por la invitación. Y aquí estaremos. Gracias. Ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Y por favor, el día de mañana no se pierdan nuestro programa. Vamos a seguir con el asunto de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.